Estimado amigo y amiga, sin duda que este tema será de gran sorpresa, alivio y alegría para mucha gente, aunque tristeza y preocupación para algunos otros, pues mostraremos en este video que cuando en alguna iglesia, secta, o denominación protestante afirman que la persona que no da el diezmo semanal, o mensualmente, que es 10% del salario, roba a Dios y que es un mandato bíblico para los cristianos, se trata en realidad de algo falso, pues ni roba a Dios, ni es un mandato de Jesucristo. Se darán cuenta por sí mismos que lo que han creído por verdadero durante muchos años, no es cierto, pues. El diezmo tal como hoy es enseñado por la mayoría de las sectas autodenominadas evangélicas, de dar el 10% del ingreso en dinero, no existe en las páginas de la Biblia. Primero, el diezmo nunca se dio en dinero o moneda, sino en comida y animales. Siempre que se habla en la Sagrada Escritura del diezmo, es de darlo en especie, ya sea de fruta o de animales. Y lo veremos en la Biblia, la palabra de Dios, en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo 3 al 7. Escuchad. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Ante esto Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, podrás levantar tu vista. Pero tú no obras bien y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Génesis 4, 3 al 7. Y también demuestra en el libro de Levítico, que el diezmo era en frutas, especies o animales. Escuchemos. El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas como de los frutos de los árboles, es de Yahvé, es cosa sagrada para él. Si alguien quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá la quinta parte de su valor. El diezmo del ganado mayor o menor, de todo lo que pasa bajo el cayado, será consagrado a Yahvé como diezmo. Libro del Levítico. Capítulo 27. Versículos 30 al 32. Por lo que el diezmo no era en dinero. Ya que algunos autodenominados evangélicos dicen que el diezmo era en especias, porque aún no existía el dinero. Pero este pasaje lo desenmascara por completo, porque sí existía el dinero en aquel entonces. ¿Acaso no leen el pasaje del libro del Génesis, capítulo 47, versículos 13 al 18? ¿Qué dice? La escasez se hizo más fuerte y no se encontraban alimentos en toda la tierra. Egipto y Canaán estaban agotados por el hambre. Entonces José acaparó toda la plata que había en la tierra de Egipto y de Canaán, a cambio del trigo que compraban, y llevó toda esa plata al palacio de Faraón. Cuando se acabó la plata de Egipto y de Canaán, todos los egipcios comenzaron a llegar donde José para decirle: danos pan, ¿acaso nos vas a dejar morir porque se nos terminó el dinero? José les respondió: si no tienen más dinero, denme sus ganados y yo en cambio les daré pan. Trajeron su ganado a José, y José les dio pan a cambio de sus caballos, ovejas, vacas y burros. De esta manera los abasteció de pan durante ese año a cambio de todos sus ganados. Al año siguiente volvieron donde él diciendo: no podemos ocultar a nuestro señor que se nos ha terminado el dinero, y que los ganados ya son todos suyos. Tan solo nos quedan nuestros cuerpos y nuestras tierras. Era exclusivamente de fruto de la tierra o de animales, ni siquiera se menciona dar algo de la minería, comercio, carpintería, o diversas ocupaciones profesionales. Note usted que en libro de Levítico capítulo 27, 30 al 31 si alguien quería pagar algo en dinero, tenía que pagar el 20% más del valor real del animal o fruto. Escuchemos. El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas como de los frutos de los árboles, es de Yahvé, es cosa sagrada para él. Si alguien quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá la quinta parte de su valor. Levítico 27, 30 al 31. Obviamente no era dinero lo que Dios quería. ¿Cuántas veces ha escuchado usted usar el libro de Malaquías para presionar a dar el 10% cuando en realidad allí se está hablando de alimento? Hay cientos de citas bíblicas donde dice una y otra vez: cosecha y animales. El enfoque del diezmo era agrícola y ganadero. Por todas las partes del Antiguo Testamento, era comida. Comida para el levita, comida para el forastero, comida para la viuda, comida para el huérfano, y Dios no cambia de tema en Malaquías. Le comparto las palabras textuales de un escritor evangélico que está en contra del diezmo y dijo así: la próxima vez que un pastor o uno de los ancianos, o evangelistas ponga sentimientos de culpabilidad en usted sobre el diezmo, compre un camión cargado de trigo y descárguelo sobre el púlpito y mire su reacción.
Una cosa es buscar lo que la Biblia dice sobre el diezmo y otra muy diferente es usar pasajes bíblicos para que la gente crea lo del 10% de su sueldo. Si usted quiere saber por qué dar el diezmo en especie, algunos lo interpretan ahora a su modo para pedir el dinero, solo es cuestión de imaginarlo un poco. Si me permite una pregunta, ¿están interesados en sus gallinas y cosechas, o en su dinero? Segundo, el diezmo era para los levitas, viudas y huérfanos, no para el pastor autodenominado evangélico. Servía para el sostenimiento de los levitas, porque estos no tenían herencia en la tierra en común con las otras tribus. Aquí lo demuestro en el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30 al 33. Escuchad. El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas como de los frutos de los árboles, es de Yahvé, es cosa sagrada para él. Si alguien quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá la quinta parte de su valor. El diezmo del ganado mayor o menor, de todo lo que pasa bajo el cayado, será consagrado a Yahvé como diezmo. No se distinguirá entre bueno o malo, ni se cambiará uno por otro, y si se hace un reemplazo, el animal sustituido y el que lo sustituye serán cosa sagrada y no podrán ser rescatados. Y también con esta otra cita, la del libro de los Números, capítulo 18, versículos 21 al 32. Escuchad, hermanos míos. A los hijos de Leví les doy como herencia todos los diezmos de Israel, a cambio del servicio que presten, es decir, del servicio de la tienda de las citas. Los israelitas no se acercarán a la tienda so pena de cometer una falta grave. Los levitas son quienes asegurarán el servicio de la tienda de las citas y cargarán con la falta si existiese. Es una regla perpetua de generación en generación. Por eso no tendrán heredad entre los israelitas. El diezmo que los israelitas separan en honor de Yahvé, se los doy a los levitas como parte de su herencia. Por eso les he dicho, que no tendrán heredad entre los israelitas. Yahvé dijo a Moisés: transmitirás esto a los levitas. Cuando perciban de los israelitas el diezmo que les otorgo en herencia, reservarán una parte para Yahvé. Será el diezmo del diezmo. Esa parte que ustedes reservarán, les será contada como se cuenta el trigo en la era o el vino en la cuba. Así pues reservarán una ofrenda para Yahvé de todos los diezmos que reciban de los israelitas, y entregarán esa parte al sacerdote Aarón. De todos los dones que reciban, reservarán una parte para Yahvé, que será lo mejor de todo lo consagrado. Les dirás además: cuando ustedes aparten lo mejor, el resto del diezmo será para los levitas, como el trigo en la era, o como el vino en la cuba. Podrán comérselo en cualquier parte, ustedes y sus familias. Es su salario por el servicio que prestarán en la tienda de las citas. Si han apartado lo mejor, no cometerán por ello ningún pecado. Cuiden pues de no profanar las ofrendas santas de los israelitas, y no morirán. Números 18, 21 al 32. Y también tenemos otra cita bíblica que demuestra totalmente, que el diezmo bíblico era para el levita, y no para el pastor supuestamente evangélico. Me refiero al libro del Deuteronomio, capítulo 14, versículos 27 al 29. Escuchad, amigos. Sin olvidar al levita que habita en tus ciudades, ya que él no tiene propiedades, ni herencia como tú tienes. Cada 3 años separarás el diezmo de todas las cosechas del año, pero lo guardarás en tu ciudad. Vendrá entonces a comer el levita, que no tiene herencia propia entre ustedes, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que habitan tus ciudades, y comerán hasta saciarse. Así Yahvé bendecirá todas las obras de tus manos, todo lo que hayas emprendido. Deuteronomio 14, 27 al 29. De este fondo, también se tomaban ciertas porciones para aliviar las necesidades de los extranjeros, los huérfanos, y las viudas. Al tercer año el diezmo de ese año, debía ser entregado directamente en las aldeas locales, y puesto a disposición, no solo de los levitas, sino también de los extranjeros, los huérfanos, y las viudas. Y esto queda demostrado en numerosos pasajes, y así estar seguros de que los autodenominados pastores evangélicos, no deben cobrar el diezmo, y se demuestra con claridad de que son los falsos profetas, que nuestro Señor Jesucristo nos había advertido, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Al decir estas palabras: cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Una de las citas bíblicas que demuestran también que el diezmo era para los levitas, los forasteros, viudas y huérfanos es esta. La del libro de Deuteronomio. Capítulo 12, versículos 5 al 7. Escuchad. Ustedes irán a buscar a Yahvé al lugar que él escoja entre todas las tribus, para poner allí su nombre y habitar en él. Allí llevarán sus víctimas consumidas por el fuego y sus sacrificios, los diezmos y las ofrendas.
Allí presentarán lo que prometieron a Dios, lo que ofrecen voluntariamente y los primeros nacidos de sus vacas y de sus ovejas. Allí comerán en presencia de Yahvé y se alegrarán junto con sus familias, disfrutando de todo lo que hayan cosechado por la bendición de Yahvé. Y la otra cita bíblica es la del Deuteronomio, capítulo 14, versículos 22 al 29. Escuchad, amigos míos. Cada año separarás el diezmo de todo lo que hayas sembrado y que haya crecido en tus tierras. Comerás en presencia de Yahvé, en el lugar que él haya escogido para morada de su nombre, el diezmo de tu trigo, de tu aceite y de tu vino, así como los primeros nacidos de tu ganado mayor y menor. Con eso aprenderás a honrar a Yahvé, tu Dios, todos los días de tu vida. Pero, cuando Yahvé los haya multiplicado, podría ser que el camino sea demasiado largo y, por eso, no puedas llevar ese diezmo al lugar que Yahvé ha elegido para morada de su nombre. En ese caso, cambiarás todo por dinero, e irás al lugar elegido por Yahvé llevando el dinero. Allí comprarás todo lo que desees, sean vacas u ovejas, así como también vino o bebida fermentada, todo lo que gustes y lo comerás allí en presencia de Yahvé. Estarás de fiesta, tú y los de tu casa, sin olvidar al levita que habita en tus ciudades, ya que él no tiene propiedades ni herencia como tú tienes. Cada 3 años separarás el diezmo de todas las cosechas del año, pero lo guardarás en tu ciudad. Vendrá entonces a comer el levita, que no tiene herencia propia entre ustedes, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que habitan tus ciudades, y comerán hasta saciarse. Así Yahvé bendecirá todas las obras de tus manos, todo lo que hayas emprendido. Y esta última, también del libro del Deuteronomio, en el capítulo 26, versículo 12 al 14. Escuchad. El tercer año, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse, dirás en presencia de Yahvé: he sacado de mi casa lo que pertenece a Yahvé, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, según los mandamientos que me has dado. No he traspasado ninguno de ellos ni los he olvidado. De lo que quedaba no he comido nada durante mi duelo, nada hay impuro en él, nada he ofrecido a los ídolos, sino que he obedecido la voz de Yahvé, mi Dios, y he obrado en todo como me lo habías mandado. De hecho, los rabinos judíos actuales no piden el 10% para ellos, porque conocen perfectamente la ley, y saben que el diezmo en especie era solamente para los levitas. El 10% del salario para el jefe, pastor o líder, no ha existido nunca en la Biblia, excepto por parte de predicadores o servidores autodenominados evangélicos, que exigen para sí mismos en el nombre de Dios, lo que Dios nunca ha pedido para él. Tercero. El diezmo, que es en comida y animales, era una ley para los judíos en el Antiguo Testamento. No para nosotros los cristianos, ya que pertenecemos a la nueva alianza, con Cristo. Es por eso que las sectas protestantes que lo exigen, tienen que recurrir a mencionar citas de la antigua alianza y sobre todo a Malaquías, para poder hacer creer a la gente que es bíblico, pero no mencionan que eso era para el pueblo de Israel, que fue con el que Dios había hecho esa alianza, y nosotros no somos judíos, sino cristianos. Pertenecemos a la nueva alianza, porque así lo dijo el Señor Jesús, a sus apóstoles. En Lucas 22, 20. Escuchad. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Y San Pablo apóstol, también lo dice en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 9. Escuchad. Entonces sigue: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Y sigue el santo apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 23 al 25. Escuchad, amigos míos. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley, a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Esta es lograda con la muerte y resurrección de Jesucristo, y ahora Él es nuestro Señor. Incluso San Pablo corrige a los que quieren volver a vivir bajo la ley. En la carta a los Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 26. Escuchad. Ustedes, que quieren obedecer a la ley, díganme, ¿acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Aquí simbólicamente reconocemos 2 alianzas. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da a luz a esclavos.
Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. Desafortunadamente algunos, por no tener este conocimiento, inconscientemente están mezclando las dos alianzas, como si fuera lo mismo. En ratos son cristianos, y al dar el diezmo son moisesianos. De todas maneras, si alguien quiere darlo porque está en la ley de Moisés, no debe olvidar que el apóstol Santiago dice que la ley era un todo o nada empaquetado. A una persona no le era permitido escoger lo que le gustara de ella, como si fuera un menú religioso, y lo que no lo dejaba a un lado. No podían elegir qué guardar, y qué rechazar, al decir Santiago. Escuchad. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Santiago 2:10. Si desea seguir la ley, hay que circuncidarse, guardar el sábado, no comer sangre, dar el diezmo, no comer pescado sin escamas, apedrear a los que violan la ley, etc. O todo o nada. Por eso los cristianos en el Nuevo Testamento nunca dieron ni hablaron del diezmo ni de las otras cosas que acabamos de mencionar. Ni modo, por eso hay muchos queriendo ser pastores protestantes para poder trasquilar a sus ovejas tranquilamente en el nombre de Dios. Cuarto. Ni Jesús, ni los apóstoles pidieron o mandaron pedir el diezmo. Así como lo está viendo, en realidad no existe ni una sola cita del Nuevo Testamento, en la que Jesús o alguno de los apóstoles digan que hay que pagar el diezmo, y menos todavía que eso era el 10% del salario. Ni siquiera el de los alimentos y animales. En los evangelios solamente viene 3 veces la palabra diezmo, y habla de los fariseos que lo daban en Mateo 23:23. Y Lucas 11:42. Y por cierto no habla nada bien de ellos, y en el caso mencionado en Lucas 18:12 al 14. El que daba el diezmo, no salió ni justificado ni bendecido. Escuchemos. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís, y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 23. Aquí la otra cita bíblica donde se mencionó el diezmo, demostrando que los fariseos aún dándolo, estaban desagradables delante de Dios. Escuchad. Pobres de ustedes, fariseos. Ustedes dan para el templo la 10ª parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas, pero descuidan la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que tienen que practicar, sin dejar de hacer lo otro. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 42. Y aquí el otro caso que habíamos dicho en donde el fariseo que había dado el diezmo, no salió justificado ni bendecido. Escuchad. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto el publicano se quedaba atrás, y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 12 al 14. Las otras veces solo están en la carta a los hebreos, y es el que da por única vez Abraham a Melquisedec, y era parte de un botín de guerra. En el Nuevo Testamento se habla de ayuda, colecta, apoyo, compartir todo lo que tenían, pero nunca de 10% semanal ni mensual, y mucho menos en dinero. Escuchad. Vayan, pero sepan que los envío como corderos, en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo, la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 3 al 7. ¿Por qué cree que nunca se le ocurrió a San Pablo mencionar a Moisés o a los profetas sobre el diezmo, o soltarle a ellos el pasaje de Malaquías, diciendo, ustedes están robando a Dios, como muchos predicadores modernos lo hacen? Pues porque él sabía que vivía bajo una nueva alianza, y estilo nuevo de dar con el corazón. Quinto, la iglesia primitiva no cobraba el 10% semanal, ni mensual del salario. Los historiadores de la iglesia lo dejan muy claro, la comunidad primitiva no se financió con diezmo de ningún tipo.
El diccionario Astin dice de la iglesia primitiva: se admite universalmente que el pago de diezmos, o décima parte de las posesiones, para propósitos sagrados no encontró un lugar dentro de la iglesia cristiana durante la edad cubierta por los apóstoles y sus sucesores inmediatos. Igualmente la Iglesia dice en la Nueva Enciclopedia Católica: la Iglesia primitiva no tuvo sistema de diezmos, no había ninguna necesidad de mantenerlo, ni que existiera o fuese reconocido en la Iglesia, sino que los otros medios parecieron bastar. Por eso la Iglesia Católica usa la palabra diezmo, con el significado de una ayuda equivalente al de una hora o dos de trabajo, u otros ayudan más, pero nunca con el de 10% obligatorio y menos porque lo enseñe la Biblia. Algunos lo hacen como un compromiso libre y personal de apoyar la evangelización, y fruto de la madurez en la fe. Al parecer los promotores del diezmo no leen la misma historia del cristianismo primitivo. Si alguien lo quiere dar por gusto, tradición o decisión propia, cada cual es libre de gastar donde quiera su dinero, pero que nadie le haga creer cosas que no enseña la Biblia. Ten cuidado, hermano o hermana, hay pastores que abusan. Sin duda que este tema le gustará a sus amigos y familiares protestantes, que ya están cansados de que los expriman con el cuento del diezmo semanal o mensual en dinero. Si quiere ayudarlos y practicar una obra de misericordia, compártales este video, que seguramente se lo agradecerán toda la vida. Cuando en algunas parroquias católicas, lo damos no es por un motivo bíblico, sino por amor a Jesucristo y a su iglesia, como fruto de la madurez en la fe. Ojalá y diéramos eso y más, pues es mucho más lo que Dios nos ha dado y nos ha bendecido. Eso fue todo, hermanos míos, sobre el tema del diezmo. Como vimos, el diezmo protestante es antibíblico, así como lo he demostrado a lo largo del video. El diezmo bíblico era para el pueblo de Israel, en especias, frutas, verduras y animales, para los levitas por no tener heredad entre los israelitas, y también para los huérfanos, viudas y forasteros. Y no para el pastor autodenominado evangélico, que obliga a su gente a darlo, y tampoco es un mandamiento de Cristo, ya que él dijo a sus apóstoles, a que solo recibieran lo que se les dé, y que no pidieran nada a cambio. Jesucristo instituyó una nueva alianza, sellándola con su propia sangre, y en aquella alianza, entre sus mandamientos no se encuentra el dar el diezmo. Nos vemos en el otro video. Que Dios los bendiga, y que nuestra Santa Madre María interceda por nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Shalom, shalom.